El COVID no termina de recibir el golpe definitivo en Castilla y León. Las vacunas han conseguido doblegar su impacto, sobre todo en los hospitales. Pero se siguen produciendo contagios y, lo que es peor, no cesan los fallecimientos. Ante esta circunstancia, la Junta no descarta ampliar las restricciones más allá del 30 de agosto. A principios de septiembre, Palencia, Valladolid y Salamanca celebran sus fiestas patronales. Una prórroga de las restricciones cambiaría los planes iniciales. Peñas cerradas, al igual que las discotecas. En los conciertos, los asistentes tendrían que estar sentados con mascarilla y manteniendo la distancia de seguridad. Buenas tardes. Los ayuntamientos no han querido hacer declaraciones hasta que no se publique nada en el boletín oficial. Sí que lo han hecho los hosteleros, que también tendrían que afrontar, por ejemplo, la prohibición de consumir en barra. Lola Rebolleda. Palencia sería la primera capital de provincia en sufrir esa hipotética prórroga porque la celebración de su Semana Cultural comienza este sábado. De hecho, si finalmente esas restricciones terminan en agosto, viviría otros 5 días más de celebraciones bajo otro escenario de medidas. Los hosteleros muestran su malestar porque aseguran que son fechas fuertes y no van a tener ni las barras útiles ni el ocio nocturno abierto. Que por lo menos en ferias nos debería dar un poquito más de horario. La mayoría de la población, incluso la gente joven, ya está vacunada y pienso que se deberían ahora dar prioridad quizá al que nos dejen trabajar. Muchísimo miedo desde el sector a que nos vuelvan a acusar de esos nuevos brotes que vaya a haber. Menos de 24 horas ha tardado la Diputación de Ávila en responder a la denuncia de la Asociación de Bomberos. Les acusan de dejación de funciones y escasez de efectivos. Pues bien, ya están trabajando en los pliegos para crear parques de bomberos comarcales. Estamos realizando ya los pliegos de contratación y técnicos de esos futuros parques para que sean una realidad lo antes posible y podamos dotar de un servicio prioritario y básico para garantizar, en este caso, la vida de todos y cada uno de los abulenses del medio rural. España, vamos, España, vamos. Así salen de Kabul los afganos, en este caso apoyados por los soldados españoles. Joe Biden ha confirmado que el 31 de agosto las tropas americanas abandonarán el país de los talibanes. Hasta entonces hay un hilo de esperanza para llegar a esta terminal y encontrar una vía de escape. Varias ONGs coordinan la llegada de familias a Castilla y León. Sí que había en su rostro un elemento de tranquilidad, de por fin hemos llegado, estamos a salvo. Vienen muy tocados porque vienen sin nada prácticamente y habiendo dejado allí todo y sobre todo a sus familiares, a sus personas queridas. Las pensiones volverán a vincularse al IPC y los trabajadores que se jubilen más tarde recibirán un complemento que puede llegar a los 12.000 euros. El Consejo de Ministros ha aprobado hoy este proyecto de ley que todavía necesita el visto bueno del Congreso. Las personas que decidan jubilarse con antelación a la edad establecida recibirán una penalización. Perderían en algunos tramos hasta el 21% de sus ingresos. Comienza en Salamanca la Feria de Teatro de Ciudad Rodrigo. Por delante, 5 días cargados de funciones y espectáculos. Se levanta el telón con la idea de acercarse lo más posible a la nueva normalidad. Paco Gómez. Un buen ejemplo es lo que acontece aquí en este espacio Bolonia, espectáculos al aire libre con cerca del 70% del aforo, que es mucho más de lo que podía hacerse el año pasado en esta misma feria. El objetivo efectivamente es reimpulsar el sector escénico y particularmente que vuelva también el teatro de calle, uno de los sectores más golpeados en la pandemia. Mañana vuelven las tormentas, pero solo en el sur de la comunidad. Y el jueves irán perdiendo fuerza. A partir del viernes vuelve el tiempo plenamente veraniego. Tendremos un fin de semana de sol y de calor. La Junta de Castilla y León pretende continuar con restricciones para frenar la pandemia más allá del 30 de agosto. La recordamos, la mayoría en hostelería, sin consumo en barra, mesas de un máximo de 10 personas, cierre de bares a la 1:30 y sin ocio nocturno. Pero también afecta a los que quieran disfrutar de las fiestas en grandes ciudades, porque las peñas van a seguir cerradas y los conciertos solo podrán celebrarse con distancia de seguridad, sentados y con mascarilla. Tras esta noticia, los ayuntamientos deberán reorganizarse. Lola Rebolleda, Palencia.
Pues en ese caso el de la capital palentina sería el primer afectado, ya que la programación en torno a su patrón comienza este mismo sábado. De hecho, además de seguir esas restricciones hasta el final de agosto, se celebrarían las actividades en dos escenarios diferentes, porque los festejos se prolongan hasta el 5 de septiembre. Y no solo afecta a la organización de conciertos y otro tipo de eventos públicos, sino también a la hostelería, que lamenta profundamente que lo que vienen siendo unas fechas fuertes de mucha afluencia de público sigan sin poder utilizar, en ese hipotético caso, las barras, sigan sin poder abrir el ocio nocturno y además tengan que cerrar a la 1:30, lo que provocaría, aseguran, la aglomeración de gente, los temidos botellones, y dicen que son la causa de los contagios que luego ellos tienen que pagar. Vacías, sin gente consumiendo en ellas. Salvo sorpresa, así seguirán las barras de los bares hasta mediados de septiembre. Las restricciones actuales, en principio, continuarán. Nuestra intención es intentar mantener las medidas en este nivel de restricción, que es un nivel de restricción muy bajo. Y esto quiere decir que el 30 de agosto, cuando caducan estas restricciones, serán prorrogadas. Si no hay cambios, 14 días más. Consumo interior en barra prohibido, en mesas dentro como máximo con 10 personas y discotecas y salas de fiestas cerradas. Todo, por tanto, como desde el pasado 20 de julio. No es justo. Lo dicen desde el sector de la hostelería, molesto una vez más por estas restricciones, sobre todo en Palencia, Valladolid y Salamanca, cuyas fiestas patronales son inminentes. Yo pensé que en ferias por lo menos nos daría un poquito más de margen. Como ocio nocturno que somos, son vitales esas 3 últimas horas que nos quitan. Se sienten de nuevo ninguneados. Que no castiguen a la hostelería más, por favor, que castiguen a otros sectores, que busquen el nicho donde está el culpable. Ya pues no sabemos ni por dónde salir, ni porque tenemos nuestros gastos personales. Además, las peñas seguirán cerradas, al igual que por la noche los parques. Unas medidas que fueron aprobadas el pasado 19 de julio, cuando la incidencia acumulada era de 880 casos por cada 100.000 habitantes. Hoy es de 309. No estamos todavía en la normalidad. Lo recuerda el vicepresidente Igea, quien pide especialmente a los jóvenes prudencia para evitar contagios como los vividos los últimos días en las fiestas de algunas localidades. Bueno, pues esos contagios hoy se duplican con respecto al martes anterior. El principal motivo es que la semana pasada, recordarán, veníamos de un día festivo que bajó drásticamente los positivos. Aún así, seguimos por encima de los 500 y han fallecido 7 personas en las últimas 24 horas. Eso en hospitales. Hoy se han actualizado los datos de las residencias y en la última semana han fallecido 13 personas en Castilla y León. Aquí ven cómo esa cifra ha ido creciendo este verano. Eso sí, gracias a las vacunas no nos hemos acercado a niveles de la primera ola. Burgos, Elena Talavera. Así es, durante la primera ola se llegaron a registrar 150 muertes a la semana en residencias de mayores en Castilla y León. Ahora mismo esa cifra es drásticamente más baja gracias a la vacunación, aunque desgraciadamente todavía tenemos que seguir hablando de muertes. En esta última semana han fallecido 13 personas en las residencias y si contamos desde que inició agosto esta cifra asciende a 29. 8 de estas muertes se han producido aquí en Burgos. Como decimos, la situación es totalmente diferente gracias a la vacunación, por lo que las residencias piden una tercera dosis y reclaman ante este repunte que se que se realicen a los trabajadores un test antes de que vuelvan de las vacaciones. Necesitamos una tercera vacuna para las personas que viven en nuestros centros y para las personas que trabajan en ella. Demandar también a Sanidad que todas aquellas personas que vuelven de un periodo vacacional, que se sigan haciendo test de antígenos o PCRs para detectar si pueden estar contagiados o no. Con los 2 millones de vacunas que recibe esta semana España, ya hay dosis suficientes para vacunar a la población que falta. Sin embargo, el Gobierno ha anunciado hoy la compra de 500.000 de vacunas de Sanofi, una marca que no ha recibido aún el visto bueno de la Agencia Europea del Medicamento. Esta farmacéutica firmó un acuerdo con la Comisión Europea en septiembre de 2020 para desarrollar su propia dosis contra la COVID. Aún así, su llegada a España no está prevista hasta 2022. Los incendios continúan azotando a nuestra comunidad. A esta hora está declarado el nivel 1 en un fuego en Soria, en Cueva de Ágreda. Ha afectado a más de 30 hectáreas. Nos vamos en directo hasta allí. ¿Cuál es la última hora, Sergio Recio?
El incendio en estos momentos se ha dado controlado pasadas las 8:15 de la tarde. Se iniciaba cerca de las 6 menos cuarto y media hora después era declarado de nivel 1. Las llamas se iniciaban en una zona de posible afección de hasta 30 hectáreas de superficie arbolada y en estos momentos todavía desconocemos cuál es la superficie total afectada. Como decíamos, los medios aéreos han tenido que llegar a una zona de difícil acceso para los medios terrestres y a las 8:15, repetimos, se daba por controlado. Ahora se encuentra en estado de perimetración. Ávila tendrá nuevos parques de bomberos comarcales. La Diputación ya trabaja en los pliegos y se espera que en 2 semanas estará listo el plan. Es la rápida respuesta a la denuncia que puso ayer la Asociación de Bomberos por el incendio de Navalacruz, alegando escasez de personal. Es un proyecto que va a ver la luz de cara a un futuro a corto plazo. Vamos a presentar en el mes de septiembre la estrategia provincial, estamos realizando ya los pliegos de contratación y técnicos de esos futuros parques para que sean una realidad lo antes posible y podamos dotar de un servicio prioritario y básico para garantizar, en este caso, la vida de todos y cada uno de los abulenses del medio rural. El consejero de Medio Ambiente también se ha referido a este asunto. Suárez Quiñones se ha mostrado partidario de reforzar todo lo que se pueda la lucha contra los incendios. De todo hay que sacar enseñanzas, de todo hay que sacar iniciativas que permitan mejorar y dar un mejor servicio a los ciudadanos para evitar que estas catástrofes se puedan producir. Probablemente un incendio se va a producir por unas causas o por otras, pero que demos la mejor respuesta posible. Por cierto, que el Gobierno ha declarado hoy zona catastrófica las 22.000 hectáreas afectadas por este incendio de Navalacruz. Recordamos que eso supondrá ayudas económicas para los particulares que hayan perdido sus casas o huertos. También para paliar los daños en explotaciones agrarias y para los ayuntamientos en los gastos provocados por el incendio. Además, esta declaración supone beneficios fiscales. El presidente Pedro Sánchez lo anunció en su visita a Ávila el pasado domingo y hoy lo ha refrendado el Consejo de Ministros. Se ha declarado zona catastrófica, al igual que los municipios afectados por los incendios en otras 12 comunidades. Daniel de la Fuente, Madrid. Sí, esos graves incendios acabaron con más de 20.000 hectáreas de terreno en Ávila y a través de esta declaración de zona catastrófica se recibirá una inyección económica para precisamente paliar esos daños sufridos. Además de Castilla y León, otras 12 autonomías recibirán esas ayudas para hacer frente a los daños ocasionados por el fuego en sus territorios. Desde el Gobierno han querido alabar y celebrar esas labores de prevención y extinción de incendios que se vienen realizando en los últimos años y han puesto en valor la rápida actuación y el comportamiento de la sociedad civil. En total, 13 autonomías van a verse beneficiadas de estas ayudas como consecuencia de los incendios que se han producido en estos días. Ayudas de ámbito material, para daños materiales, pero también para daños personales, en infraestructuras, en viviendas, en enseres, en establecimientos industriales o ganaderos agrarios. Los alcaldes de los municipios afectados agradecen que se haya hecho oficial la declaración. Solicitan que las ayudas lleguen rápidamente a los vecinos y que se traduzca en trabajos sobre el terreno, pues las zonas han quedado devastadas. Pienso que la valoración de zona catastrófica realmente es muy positiva. Es importante que las ayudas lleguen lo antes posible. Creemos que es una herramienta necesaria que va a permitir que todas las ayudas se canalicen de una forma ágil, que las ayudas lleguen rápidamente a los particulares, a los ganaderos, a los ayuntamientos, a todos esos vecinos que han perdido sus bienes y que suponga un revulsivo para esta zona. Es una noticia que realmente nos necesitamos. Lo que tiene que ser es que ahora las ayudas lleguen directas a la gente que lo necesita y que sean rápidas pero que lo agilicen lo más pronto posible. A velar porque lleguen cuanto antes esas ayudas se ha comprometido el presidente nacional del PP, Pablo Casado, que ha visitado este martes una de las localidades del Valle Amblés abulense más afectadas por el incendio. Ha pedido que se modifique la ley de montes y ha mostrado su solidaridad, sobre todo con los ganaderos. Ana Agustín. Pablo Casado ha visitado uno de los pueblos más afectados por el incendio, Villaviciosa, y ha mostrado su solidaridad con todos los vecinos, con toda la población que ha sufrido en sus carnes este incendio, en especial con los ganaderos. Hemos de recordar que 500.000 de ellos han perdido buena parte de sus explotaciones y otros muchos han sufrido daños muy importantes. En este punto, Casado ha mostrado su apoyo incondicional a la ganadería, un sector primario esencial. Ha dicho también, reconoce que hay
hay que modificar cuanto antes la ley de montes para que los ganaderos puedan cobrar la PAC, y se ha mostrado muy satisfecho con la declaración por parte del Gobierno central de zona catastrófica a toda la zona afectada por el incendio. Eso sí, va a estar muy vigilante para que las ayudas prometidas lleguen cuanto antes a los afectados. Y de esa declaración lo que esperamos es que lleguen pronto las ayudas, que los ganaderos, que los vecinos puedan acceder al crédito SICO, que se puedan reducir las cuotas de la seguridad social, que se puedan reducir los impuestos, también IRPF e IVA, y que lo que también se viene pidiendo por parte de los ayuntamientos, y lo han hecho nuestros representantes en la FEM, que los municipios puedan ver compensados sus gastos y aquellos que no pensaban efectuar, y no hay más que ver la desolación que nos rodea. Los túneles que unen Castilla y León y Asturias son clave para agilizar la extinción de los incendios, pero también para dar una respuesta rápida a otras situaciones de peligro, como la evacuación de personas en caso de accidente ferroviario o de carretera. Hoy se ha firmado en el de Negrón, en la AP66, un protocolo basado precisamente en la prevención y en la coordinación de los efectivos en operaciones de emergencia. Esta que ven es la carta que el vicepresidente de la Unión Europea ha enviado a los alcaldes afectados por el vaciado del embalse de Ricovallo, en Zamora. Ha tomado nota de sus quejas hacia Iberdrola, la empresa que gestiona el pantano. Ha sido una queja formal ante lo que consideran una irregularidad por parte de la compañía eléctrica. Denuncian que no se está cumpliendo con la normativa medioambiental europea. Estas imágenes han llegado a oídos de Europa. El vicepresidente de la Comisión Europea ha querido agradecer a los alcaldes afectados que le hayan hecho llegar esta situación y asegura que la Comisión de Medio Ambiente lo va a estudiar. Se ha sorprendido la rapidez que han tenido, porque no deja de ser Europa, no deja de ser grande. Los representantes de los ayuntamientos afectados habían elevado esta situación a Europa porque consideraban que Iberdrola no estaba respetando los parámetros medioambientales de Bruselas, aunque sí haya cumplido las condiciones de una concesión firmada antes de estas directivas. Si no existía la dirección prohibida, que no era el caso, o el cinto de seguridad, no le puedo decir a la Guardia Civil cuando me para. Es que cuando yo saqué el carnet no existía. Vale, pues creo que Iberdrola es una gran empresa y esta gran empresa tenía que haber acogido los medios que existen en Europa. A la espera de ver qué dice la Unión Europea, el siguiente paso de los alcaldes es volverse a dirigir a la Confederación Hidrográfica del Duero. Tenemos que hablar con Confederación porque las adjudicaciones que se han hecho de Ricovallo, vamos a revisarlas porque en Ricovallo hemos descubierto para su adjudicación de 30 años más una fórmula matemática que no encontramos. Porque los ayuntamientos se mantienen en que no entienden cómo el resto de los embalses están por encima del 50% de su capacidad y el de Ricovallo al 10%. ¡Entran! Vamos. España, vamos. España, vamos. Nos llevamos al Guillo. Vamos. España, vamos. Lo acaban de ver, es una de las escenas habituales en las inmediaciones del aeropuerto de Kabul. En este caso, los soldados españoles forman un pasillo humano que sirve para introducir a los refugiados en zona segura. Después de un viaje muy duro, tanto física como emocionalmente, decenas de familias ya están tranquilas en nuestro país. Una de las últimas ha llegado esta tarde a Segovia. Natalia Fernández. Sí, esta misma tarde han llegado una familia de 4 refugiados afganos hasta aquí, hasta Segovia, a la que será su casa durante los próximos meses. Su relación con nuestro país a través de su labor como intérprete u otras colaboraciones han hecho posible este viaje que, como bien decías, ha sido muy duro físicamente, pero sobre todo emocionalmente. Aquí en Segovia ya descansan 4 de esos refugiados de los 30 que han aterrizado esta misma mañana y han sido acogidos aquí en nuestra comunidad. 4 pisos de Valladolid son ahora el refugio de 4 familias afganas. No serán las únicas que llegarán a Castilla y León. Probablemente lleguen a otras provincias más personas porque están haciendo ese trabajo en el aeropuerto en Torrejón. Un vínculo previo con España ha permitido su salida de Afganistán. Son personas que el miembro de la familia principal habla castellano, entonces hacía labores de intérprete o algún tipo de otra labor relacionada con ese trabajo de colaboración. La base militar de Torrejón de Ardoz, en Madrid, está siendo el espejo de todo lo que ocurre más allá de nuestras fronteras.
pues no ves maletas, apenas venían con bolsas. La llegada es traumática porque al final de un día para otro, pese a que la situación se veía que iba a llegar a este extremo, ha sido muy rápido. Aunque también se respira esperanza. La alegría de los niños jugando en Torrejón de Ardoz, eso es muy agradable verlo, la verdad. Ya aterrizados en el país, el siguiente paso es asignar qué organización asistirá a los recién llegados. Organizan y nos indican la fecha de recogida de estas personas. Después, cada entidad plantea la ubicación provisional. En función de que puedan tener algún familiar, algún conocido, algún tipo de red, pues también eso hace que las familias que vienen de Afganistán puedan elegir ir una zona u otra. Una vez asentados, ponen a su disposición todo tipo de servicios, jurídicos, lingüísticos, educativos y psicológicos, entre otros. Hacer que estas personas puedan sentirse miembros de nuestra sociedad y participen también de ello, insertándose social y laboralmente. Desde las organizaciones humanitarias recuerdan que el objetivo de estas personas no es irse de su país, es salvar sus vidas. Y estos son los 290 afganos que han llegado hace poco más de media hora a Torrejón de Ardoz. Han aterrizado en el primero de los 3 vuelos de evacuación previstos para esta tarde y esta noche, transportando un total de 420 personas. Apenas tienen 7 días para conseguir salir de allí. Según han confirmado fuentes de la Casa Blanca a la CNN, el gobierno de Joe Biden ha decidido que sus tropas abandonarán completamente Afganistán el 31 de agosto, como estaba previsto. Así, el martes de la semana que viene, el aeropuerto de Kabul estará en manos de los talibanes y no podrá seguir la evacuación. El presidente norteamericano confía en poder culminar la operación para entonces y no prolonga su presencia para evitar un conflicto con los talibanes, que llevan días con estas amenazas. El 31 de agosto no vamos a permitir que los estadounidenses sigan aquí y vamos a tomar medidas serias. Biden lo hace a pesar de los ruegos de sus aliados europeos. Es importante intentar prorrogar esa fecha. El gobierno de España reconoce que no podrá evacuar a todos los que quiere y no descarta una operación militar fuera del aeropuerto para que algunas personas puedan llegar hasta los aviones. Es una operación militar con una finalidad humanitaria de salvar vidas. Los talibanes han pasado ya a ejercer la violencia, incluso con tiros y con armas, otro tipo de navajas, cuchillos y demás. Cada vez está siendo más difícil. Los talibanes están cerrando los accesos a las terminales y, según la ONU, están realizando ejecuciones sumarias y otras violaciones de los derechos humanos. Cambiamos de asunto. Las pensiones de jubilación volverán a estar vinculadas al IPC. El Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de ley esta mañana que pretende aplicar cambios notables. Se primará, por ejemplo, a los que prorroguen su jubilación con un cheque que puede llegar a los 12.000 euros. En el mismo sentido, se establecerán penalizaciones para aquellos que decidan hacerlo antes de tiempo. Lo que ha aprobado hoy el Consejo de Ministros se puede resumir en 4 puntos. 1. Habrá nuevo mecanismo de revalorización de las pensiones. Subirán cada año el 1 de enero teniendo en cuenta la inflación media anual del ejercicio anterior. Desaparece la conocida como paguilla y en el caso de que el IPC fuera negativo, las pensiones no se tocarían. 2. Se endurece la jubilación anticipada. Los coeficientes reductores se aplicarán sobre la cuantía de la pensión y no sobre la base reguladora. Si una persona, por ejemplo, adelanta su jubilación 2 años y decide retirarse a los 63 con menos de 36 años y 6 meses cotizados, la reducción de su pensión ya no sería de un 16%, sino de un 21%. 3. El cheque por retrasar la jubilación. Se premiará a los trabajadores que decidan retirarse más allá de la edad legal de jubilación. Tendrán 2 opciones: elevar un 4% la cuantía de la pensión por cada año de retraso o cobrar un pago único cuando se jubile, que oscilará entre los 4.700 y los 12.000 euros. Y 4. Se prohibirá que los convenios colectivos puedan obligar a los trabajadores a jubilarse antes de los 68 años. Pendiente queda para noviembre negociar el nuevo factor de equidad intergeneracional para hacer frente al gasto que supondrán las jubilaciones de los nacidos en los años 60 y 70. Y a través de una derogación se dejará de aplicar el factor de sostenibilidad que recortaba la pensión en función de la esperanza de vida. El fin de la minería ha sido un golpe muy duro para las comarcas que históricamente han vivido del carbón. Una de ellas es la Gran Corta de Fabero, en el Bierzo. Las consecuencias han sido económicas y ambientales. El Gobierno ha invertido 70 millones de euros en la recuperación de las cuencas de la provincia de León.
70 millones de los 144 que destinará el Gobierno de España a la restauración ambiental de las zonas degradadas por la minería se invertirán en las cuencas de la provincia de León. A esos 70 millones de euros del Gobierno hay que añadir otros 2,7 procedentes de la Junta de Castilla y León. La secretaria de Estado de Energía, Sara Agesen, y la directora del Instituto de Transición Justa, Laura Martín, visitaron la Gran Corta de Favero, uno de los espacios a recuperar, además de los de Villagatón, Torre y Casares, la del Charcón. Los trabajos durarán 3 años y generarán alrededor de 200 empleos directos en la provincia de León, la mayoría procedente de los excedentes de la minería del carbón. El espacio a recuperar en nuestra comunidad, según el Ministerio de Transición, suma 1.062 hectáreas. 700 las ocupa la Gran Corta de Favero. Generar empleo por los excedentes mineros, algo esencial. Para ello tenemos en Transición Justa el registro de todos esos excedentes y entendemos que por ahí vamos a empezar, siguiendo también con empleo local en la zona. Era nuestro compromiso y lo vamos a cumplir. En segundo lugar, algo esencial que tiene que ver con la mejora medioambiental, esa restauración, mejora del paisaje, regeneración, vegetación, reforestación, cobertura vegetal. Son imágenes del Mar Menor, playas llenas de peces muertos por culpa de los vertidos agrícolas. La situación no es nueva y, según los expertos, empeorará en los próximos días. El impacto no está siendo solo medioambiental. Las repercusiones van más allá. Es una zona eminentemente turística y los hosteleros notan las consecuencias. Los políticos se culpan mutuamente y se pasan la pelota. Hoy en el Consejo de Ministros, el Ejecutivo ha acusado a la región de Murcia de no asumir sus competencias. Canastos como estos se siguen llenando cada día de peces muertos en el Mar Menor. Van más de 4 toneladas en una semana de desastre ambiental. Que afecta también a numerosas especies, primero a peces pequeños y seguramente en unos días y con el cambio del viento probablemente también a peces más grandes. Así está el fondo del Mar Menor, con una suciedad densa motivada por los vertidos de hasta 5 toneladas de nitratos al día, procedentes sobre todo de la agricultura. La mancha es visible desde el aire. Los vertidos alimentan a las algas que crecen en exceso y le roban el oxígeno a los peces. Mueren asfixiados. Hemos decidido presentar una denuncia ante la Fiscalía de forma preventiva. Murcia pide al Gobierno competencia total en la costa y en la cuenca fluvial que vierte directamente al Mar Menor. No quiero tener más las manos atadas. Y el Gobierno responde diciéndole a Murcia que no ha hecho los deberes. 800 expedientes que se han tramitado por las autoridades competentes, en este caso Seprona y Fiscalía, y que no están siendo tramitados por parte del Gobierno de Murcia. Las denuncias por los vertidos se acumulan desde hace décadas en esta zona turística que tiene ahora casi una decena de playas cerradas, una ruina para el sector. Vivimos del turismo o pretendemos vivir del turismo, todo eso se va a pique. Vecinos y ecologistas piden soluciones urgentes y el freno definitivo a la muerte lenta del Mar Menor. Nos vamos ahora a Ponferrada, donde la Policía Municipal continúa esperando a que los servicios médicos del Hospital El Bierzo den el alta al conductor que provocó el pasado jueves un atropello múltiple en la ciudad. Su declaración será fundamental para que la investigación pueda avanzar. 5 días después, la Policía Municipal de Ponferrada no ha podido completar el atestado para remitir al juzgado el informe con la descripción y las pruebas sobre lo que ocurrió aquí, ese atropello el pasado jueves. Y es que todavía no ha podido tomar declaración al conductor de 85 años que durante 600 metros circuló en sentido contrario para acabar arrollando a las personas que se encontraban en una terraza. Ese hombre está todavía hospitalizado en el Hospital Comarcal del Bierzo, donde se le está sometiendo a diferentes pruebas y tratamientos que ayuden a entender por qué ocurrió ese suceso que recordamos dejó un total de 6 heridos, una fallecida y esos heridos, algunos de gravedad. La policía ha encontrado en Portugal a estos 2 niños secuestrados por su padre en Alemania. Durante meses, la policía canaria los había buscado en Tenerife, a donde el padre había huido con ellos. Su madre había denunciado la desaparición en enero. Los niños de 10 y 11 años están en perfecto estado y el padre ha sido detenido en un pequeño municipio portugués.
Todo el mundo habla del coche eléctrico, las marcas intensifican sus campañas y aumentan la producción de estos modelos, pero todavía no hay suficientes infraestructuras en las ciudades para afrontar el cambio. Faltan puntos de recarga públicos, hay 11.500 y si se cumplen las previsiones deberían multiplicarse por 30 en los próximos años solo para cumplir con la normativa. Castilla y León necesita enchufes. Se han hecho importantes avances en los últimos meses. La realidad es que hoy por hoy los objetivos que tiene España no están al nivel de la dotación de infraestructuras que tenemos. Hace falta empujar más la infraestructura de recarga eléctrica. En los próximos 8 años debería multiplicarse casi por 30 los puntos de recarga, hasta un mínimo de 14.700. Solo así se cumplirá el Plan Nacional de Energía y Clima, y este es el principal talón de Aquiles a la hora de adquirir esta tecnología. Hay que convencerle que el vehículo efectivamente funciona, pero también es cierto que pregunta, bueno, y esto en muchas ocasiones, ¿cómo lo voy a recargar? Sin vehículos electrificados tampoco se alcanzarán los objetivos de descarbonización. Deberían suponer el 40% de la cuota de mercado. Pero ha de conseguirse con el esfuerzo de todos y mediante objetivos vinculantes. Salvada esta barrera, estamos seguros de que también se salvará la distancia que actualmente existe entre el vehículo eléctrico y la ciudadanía. Aseguran que el despliegue tendría que apoyarse en el Ministerio de Transición Ecológica y en medidas urgentes que reduzcan las trabas administrativas. El Museo de la Evolución Humana de Burgos ha sido reconocido con el sello Traveler's Choice que concede el portal especializado en turismo TripAdvisor. Esta distinción la ha alcanzado tras estar entre el 10% de los museos más valorados por visitantes de todo el mundo. Además, el sello premia la consistencia de la experiencia turística que ofrece el museo durante el último año, algo especialmente valioso teniendo en cuenta la coincidencia con la pandemia de COVID-19. Marcado por la pandemia ha estado también el Festival de Teatro de Ciudad Rodrigo. El año pasado se celebró, pero con muchas restricciones. Y en esta edición pretenden recuperar cuanto antes la nueva normalidad. Hoy ha comenzado y por delante tenemos 5 días apasionantes. Paco Gómez. Sí, así es, porque aunque este año el aforo máximo permitido es del 75%, se va a optar por la prudencia en los espectáculos de sala, no se superará el 60% aproximadamente, sí será un poquito más allá, por encima del 70% en espacios al aire libre, como este de Bolonia, donde ya hemos visto el espectáculo de la burgalesa Calicanto, el Jardín del Viento. En todo caso, es efectivamente un punto de reimpulso de las artes escénicas en Castilla y León y en el resto del país. Es el mejor escaparate esta feria en todo el oeste peninsular, una feria que ha abierto el telón con Rayuela, la compañía de la comunidad, que ha puesto en escena En Bucle, una llamativa propuesta sobre el desencanto juvenil. Así arranca una feria. Dentro, la conjura del elenco y fuera, la expectación. Espectadores con ganas de teatro, llegada de las autoridades y arriba el telón. Rayuela presenta Bucle. ¿Qué es Bucle? Pues una batalla eterna en la que cada generación recupera su inversión robando a la siguiente, y esta lo acepta solo porque ejerce el mismo poder sobre la siguiente, y esta la siguiente. Bucle es un musical, pero uno que apunta a las vísceras, el grito de esa generación que ha pasado de ser la mejor preparada a ser la generación perdida. Oye, que estamos aquí, ¿nos veis? De repente llega algo que te lo desmonta todo y es como una ansiedad, un estrés, unos pensamientos. Y para ese desgarro, nada mejor que recurrir a la música. Para mí ha sido bastante divertido, como un reto, porque bueno, hemos empezado a partir de una serie de textos a darle como, bueno, pues esa musicalidad. Sino que es muy reivindicativo y también creo que va a ayudar a la gente a cambiar el chip de lo que puede ser un musical. Punto de partida de 5 días intensos llenos de teatro. También ha comenzado la 9ª edición del Festival Internacional de Circo de Castilla y León en Ávila. Lo ha hecho desde el plano más cultural, con 2 exposiciones, pero también con el primero de los espectáculos de pequeño formato. Circo 2021 ya está en marcha en Ávila con la inauguración de 2 exposiciones que complementan el amplio programa que llena de actividad la ciudad hasta el domingo. En esta ocasión son 84 las actuaciones previstas, con 27 compañías participantes, 8 de ellas de Castilla y León. Todas ellas se reparten en 15 espacios de la ciudad Patrimonio de la Humanidad, que se convierte en una gran carpa abierta de circo.
Mick Jagger no volverá a presentar nunca más a la batería de su grupo en un concierto. Hoy ha fallecido el primer Rolling Stone, Charlie Watts, a los 80 años de edad. Era el más veterano de la banda y el contrapunto al resto por su conocida discreción. En 2004 Watts sufrió un cáncer de garganta y hace unas semanas ya anunció que no iba a poder acompañar a los Rolling en su próxima gira, que arranca en septiembre. Sus satánicas majestades son hoy un poco menos regias. Pues así les dejamos. Recuerden que pueden seguir informados en nuestra página web, ciltv.es, y ahora no se pierdan los deportes con Paula Canal. Adiós.